Hoy dejamos atrás San Luis Gonzaga, uno de los lugares donde el tiempo no corre, simplemente pasa. Pasó de lanza, mi compa. ¿Así? Un poquito más abajo. ¿Así? Así. Salimos temprano, con el mar en calma y esa luz suave que solo existe en la baja. Desde aquí tomamos la carretera que conecta con la transpeninsular. Son unos 45 kilómetros aproximadamente hasta alcanzar con la México 1. Un tramo solitario, recto por momentos, ondulado en otros, donde el asfalto parece perderse en el desierto. Mecánicamente todo va perfecto. El armadillo sigue firme, como si también entendiera que este viaje no es para llegar rápido, sino para disfrutarlo. Mientras avanzamos, el paisaje cambia poco, pero cambia todo. A los lados del camino aparecen gigantes del desierto. Cardones altísimos, el cactus más grande de Baja, levantándose como columnas vivas. También vemos cirios, con esa forma casi surrealista, como si crecieran buscando el cielo. Y ocotillos, finos y largos. Al llegar a la México 1, giramos hacia el sur. Durante unos 65 kilómetros avanzamos entre sierras secas y planicies abiertas. El desierto aquí no está vacío, está lleno de vida, solo que hay que mirarlo con calma. En total son unos 180 kilómetros desde San Luis Gonzaga hasta Bahía de Los Ángeles. Pero aquí la distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo y en paisaje. Conducir aquí es diferente, no hay tráfico, no hay señales constantes, solo línea, horizonte y silencio. Y entonces llega el desvío. Un letrero sencillo anuncia la salida hacia Bahía de Los Ángeles. Desde ese punto quedan unos 70 kilómetros hasta el mar. Es un camino completamente distinto, más estrecho, más aislado y especialmente en el tramo final lleno de baches. De esos que te obligan a bajar la velocidad, que te hacen sujetar el volante con atención, que te recuerdan que aquí no se viene a correr. Y darte cuenta de que, en el fondo, no hay ninguna prisa. ¿Qué tal los cráteres de Bahía de Los Ángeles? Joder. Demasiado. Se cayó el velocímetro y todo de los cráteres. Y poco a poco empezamos a entrar en la reserva de la biosfera Bahía de Los Ángeles. Un área protegida enorme, donde el desierto y el mar se encuentran de una manera casi intacta. Islas volcánicas frente a la costa, aguas profundas y ricas en vida. Un lugar que se siente remoto incluso hoy. Seguimos los últimos kilómetros con otra energía.
finalmente llegamos al pueblo. Bahía de Los Ángeles es pequeño, calles tranquilas, casas bajas frente al mar. No es un lugar que impresione por el lujo, impresiona por su autenticidad. Aquí la vida va despacio, el viento sopla constante y el mar lo llena todo. Después de esquivar baches y cruzar kilómetros de desierto, llegar aquí se siente como una recompensa. Porque a veces el viaje no tiene grandes aventuras mecánicas, no hay tensión, solo carretera, desierto. Samba. Cali, al agua. Al agua. La playa La Gringa es uno de los lugares más especiales en los que hemos estado. La gente acampa sobre una fina línea de piedras que separa la bahía de una laguna que se forma al subir la marea. Y entonces pasó, en el agua, casi sin aviso, una sombra enorme. Un tiburón ballena, majestuoso, tranquilo, indiferente a nosotros. El pez más grande del planeta deslizándose con una suavidad imposible. En ese momento todo se detuvo, el ruido, los pensamientos, incluso el tiempo. Porque hay días en los que no pasa nada extraordinario en la carretera, y sin embargo pasan cosas que no se olvidan. Pero el viaje siempre te regala algo. Y hoy el desierto nos regaló silencio, y el mar un gigante amable.
Cuando nos despertamos por la mañana todo estaba en calma. Teníamos la playa entera para nosotros solos. Bueno, para nosotros y para toda la fauna que hay en esa zona. De verdad que Bahía de Los Ángeles es muy especial. Es uno de esos lugares en los que dices, algún día volveré.